Hola a todos. Soy Kirill y antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, donde comparto historias de la vida real, reflexiones y un poco de todo lo que me apasiona. Muchas gracias por su apoyo. Alina era una joven emprendedora de 28 años que vivía en Manhattan, Nueva York. Había crecido en la costa oeste, pero tras terminar la universidad decidió mudarse a la Gran Manzana para perseguir sus sueños. Ambiciosa y trabajadora, había logrado abrir su propia boutique de moda online y, gracias a su tenacidad, su marca comenzaba a ganar reconocimiento. Por otro lado, Eason, su prometido, era un programador de software de 30 años, oriundo de Boston, que había llegado a Nueva York para trabajar en una empresa tecnológica de renombre. Se conocieron en una conferencia de emprendimiento y tecnología en Brooklyn y su conexión fue casi inmediata. Tras 2 años de relación, Eason le había propuesto matrimonio en un viaje a Chicago, durante un atardecer a orillas del lago Michigan. Fue un momento mágico que Alina atesoraba con cariño. Sin embargo, como en cualquier relación, había altibajos. A pesar de que se amaban, Eason se había vuelto celoso con el tiempo. Cada vez que a Alina le llegaba un mensaje inesperado o recibía una llamada de un contacto desconocido, él mostraba una ligera tensión, tratando de disimularla con bromas que a veces rayaban en el mal gusto. Alina había hablado con él en reiteradas ocasiones, asegurándole que no tenía nada que ocultar. Eason solía disculparse y prometía que confiaría más en ella. Aquella noche, decidieron ir a cenar a un restaurante elegante en el centro de Manhattan para celebrar el éxito reciente de Alina en su negocio. Era un lugar sofisticado con un salón amplio, luces tenues y música en vivo de fondo. La pareja se sentó a una mesa con vistas a la ciudad, la atmósfera era perfecta para disfrutar de una velada romántica. La conversación fluía con naturalidad. Eason la felicitó por haber conseguido un acuerdo con una marca de cosméticos estadounidense muy reconocida. Brindaron con vino tinto mientras comentaban los próximos pasos a seguir para expandir la empresa de Alina. Todo parecía ir de maravilla hasta que, de pronto, el teléfono celular de Alina comenzó a vibrar sobre la mesa. ¿Vas a contestar?, preguntó Eason, intentando sonar despreocupado, pero sus ojos ya revelaban cierta sospecha. No conozco este número, respondió Alina. Dudó un segundo, luego deslizó el dedo para contestar. ¿Hola? Del otro lado de la línea, escuchó una voz masculina que al principio parecía un murmullo entrecortado. Alina repitió un par de veces, hola, pero no recibió respuesta clara. Finalmente, quien sea que llamaba se dio cuenta de la equivocación. Oh, lo siento, creo que marqué mal. Disculpe las molestias, dijo rápidamente aquel desconocido antes de colgar. Alina se encogió de hombros y dejó el teléfono a un lado. Sin embargo, la mirada de Eason se había tornado seria. Ella trató de explicarle. Era solo un número equivocado, nadie que conozca, comentó, con un gesto de extrañeza. Claro, respondió él, sin mucho convencimiento. El resto de la cena transcurrió con una tensión sutil. Alina no le dio mayor importancia, creyendo que el malentendido terminaría ahí. Pero en la mente de Eason, una chispa de celos comenzaba a encenderse. Guardó silencio y fingió una sonrisa, mientras su interior bullía con preguntas y desconfianza que no lograba contener. Aquella semana, Alina y Eason tuvieron una rutina más agitada de lo habitual. Ella estaba revisando los detalles finales de un nuevo catálogo digital para su marca, mientras que Eason se encontraba inmerso en la preparación de una demo importante para inversores de su empresa. Aún así, se mantenían en contacto durante el día a través de mensajes de texto, y por las noches trataban de ponerse al día en casa, conversando sobre las novedades del trabajo de cada uno. El fin de semana llegó con cierto alivio para ambos. Eason propuso salir a cenar de nuevo, esta vez en un restaurante aún más exclusivo,
para compensar la velada anterior que había quedado empañada por sus inseguridades. Alina aceptó encantada, pensando que sería una buena oportunidad para relajarse juntos y, quizás, limar asperezas antes de que la desconfianza de Isen se convirtiera en un problema grave. El lugar elegido fue un restaurante de alta cocina, famoso por sus platos creativos y su ambiente lujoso. Las mesas estaban dispuestas con manteles de lino impecables, candelabros y copas de cristal. El aroma a especias y hierbas finas llenaba el aire. Al llegar, un anfitrión vestido de traje los acompañó a una mesa cerca de la ventana, desde donde se podía contemplar el skyline de la ciudad brillando en la noche. La escena era digna de una película romántica. Al principio, la cena transcurrió con normalidad. Hablaron de planes de boda, la lista de invitados, la música, la luna de miel. Isen parecía de buen humor, aunque en su mirada se notaba un rastro de ansiedad. No pudo evitar sacar el tema de la llamada de la semana anterior. ¿Has vuelto a saber algo de ese número desconocido?, preguntó, tratando de sonar casual. No. Ni siquiera volví a pensar en eso, respondió Alina, alzando las cejas. Le extrañaba que todavía estuviera pendiente de aquello. La conversación se interrumpió cuando el mesero apareció para tomar su orden. Cada uno eligió un plato diferente para degustar la variedad del menú. Unos minutos después, las luces del salón se atenuaron un poco más. Un pianista empezó a tocar una suave melodía, y un ambiente de encanto se extendió por todo el restaurante. Justo en ese momento, el teléfono de Alina volvió a sonar. ¿Otra vez?, susurró Isen, con el ceño fruncido. Alina, sorprendida, miró la pantalla. Era un número desconocido otra vez. Debe ser una casualidad. A veces pasa que equivocan el número 2 veces seguidas. ¿Será que es alguien que no sabe marcar bien?, dijo, tratando de sonar despreocupada. Se dispuso a contestar, pero la llamada se cortó antes de que pudiera hacerlo. La tensión en el rostro de Isen se hizo evidente. Sus labios se comprimieron, y comenzó a mover nerviosamente la pierna por debajo de la mesa. Alina notó el cambio de actitud. Isen, tranquilo. De verdad no es nada, intentó calmarlo, poniendo una mano sobre la suya. ¿Seguro?, soltó él, con un tono de sarcasmo contenido. ¿No será que tienes a alguien más llamándote en medio de la noche? ¿Cómo puedes insinuar eso?, respondió ella en voz baja, aunque se notaba la indignación en su tono. Mientras discutían en susurros, el teléfono de Alina volvió a sonar. Parecía increíble, pero allí estaba la misma notificación en la pantalla, llamada entrante de número desconocido. Antes de que ella pudiera tomarlo, Isen, lleno de rabia, arrebató el celular y contestó con un brusco «¿Quién demonios eres?». Al otro lado, la voz de un hombre mayor respondió con un confuso disculpe y agregó de inmediato: «Creo que me equivoqué de nuevo». Isen se quedó callado, pero no colgó de inmediato. Parecía que la furia lo había cegado. Siguió apretando el teléfono con fuerza, mientras Alina, roja de vergüenza, intentaba recuperar su móvil. «Dámelo. Estás siendo ridículo», exclamó ella con nerviosismo. La gente de las mesas cercanas volteó a mirar. Algunos cuchicheaban, otros fingían no escuchar. Isen, en un arranque de ira, se levantó de la mesa, alzando la voz. ¿Ridículo? Ridículo es que no tengas la valentía de admitir que alguien más te está llamando a cada rato. ¿Quién es? ¿Tu amante? ¿Pero qué dices? Estás loco, replicó Alina, sintiendo que la sangre se le subía al rostro. Su corazón palpitaba con fuerza, y las miradas de los presentes la hacían sentir vulnerable y humillada. El murmullo en el restaurante crecía. La música del piano se detuvo por completo, dejando un silencio incómodo en el aire. El mesero y el gerente,
preocupados, se acercaron para tratar de calmar la situación o, al menos, pedirles que se moderaran. Isen ignoró a todos. Dime la verdad, Alina. No puedo creer que quieras casarte conmigo si estás jugando a dos bandos. No hay ningún otro hombre en mi vida. Gritó ella, con lágrimas de indignación brotando de sus ojos. La escena se había salido de control. Alina, sintiéndose atacada y atrapada en una situación tan vergonzosa, se levantó de la mesa. Sin pensarlo mucho, recogió su bolso y dio un paso atrás para marcharse. En ese momento, Isen, lleno de rabia, soltó el teléfono sobre la mesa y gritó algo ininteligible. El gerente los invitó a retirarse, con amabilidad pero firmeza, dejando claro que no tolerarían más disturbios. Alina, sollozando, caminó rápidamente hacia la salida. Isen la siguió unos segundos después, pero sin alcanzarla. Todos los comensales se quedaron con la vista fija en la puerta, sin poder creer la escena que acababan de presenciar. Fue un espectáculo penoso que dejó una marca imborrable en Alina, sentirse juzgada, acusada de infidelidad y humillada en público por el hombre que decía amarla. Isen se quedó en la calle, con el corazón palpitante y la ira aún palpitando en su pecho. Alina ya se había marchado, llorando y confundida. Los transeúntes que pasaban junto al restaurante apenas prestaban atención al hombre que, con el semblante desencajado, trataba de recuperar la compostura. Sin embargo, en su mente, la escena de los gritos y las miradas de los comensales lo atormentaba como un eco interminable. Empezó a caminar sin rumbo por las aceras iluminadas de Manhattan, intentando encontrar alguna explicación a lo que había hecho. Los primeros minutos, Isen seguía convencido de que tenía razón, seguro ese número desconocido es alguien cercano a ella, alguien que quiere arruinar nuestra relación. Pero a medida que avanzaba, su rabia se transformaba en duda, y la duda en culpa. ¿Y si de verdad solo era una equivocación, acaso no colgó diciendo que se había confundido? ¿Por qué no confié en ella? Le dolía reconocerlo, pero en el fondo sentía que su conducta había sido excesiva e irracional. Por su parte, Alina tomó un taxi que la llevó hasta el apartamento que compartía con Isen, aunque en ese momento deseaba estar en cualquier otro lugar. Sus emociones fluctuaban entre la furia y la tristeza. Al llegar, notó que el lugar estaba a oscuras. Isen todavía no había regresado. Se dejó caer en el sofá, tratando de procesar la humillación que había sufrido. Recordó las expresiones de la gente en el restaurante, las miradas curiosas y los susurros. Lo que más la hería era que el propio Isen la había puesto en esa situación. Él, la persona en la que confiaba y a quien había aceptado como futuro esposo, se convirtió en su principal verdugo esa noche. Con el corazón hecho un nudo, decidió llamar a su mejor amiga, Sarah, quien vivía a unas pocas calles de distancia. Le relató lo sucedido con voz temblorosa, conteniendo las lágrimas. Sarah, horrorizada, le dijo que no se quedara sola y se ofreció a ir a buscarla. Unos 20 minutos después, llegó al apartamento y encontró a Alina con los ojos enrojecidos y el ánimo por los suelos. «Esto es inaceptable», dijo Sarah, abrazándola. «No sé qué le pasa a Isen, pero tienes que poner límites». «Lo sé, solo que», Alina tragó saliva, recordando los buenos momentos con Isen. Nunca había perdido el control así. Siempre ha sido celoso, pero lo de esta noche fue demasiado. ¿Te das cuenta de lo que hizo? Te acusó frente a extraños, te humilló. Una persona que te ama no te hace pasar por eso, replicó Sarah, con una mezcla de empatía e indignación. Mientras tanto, Isen seguía dando vueltas por la ciudad, consumido por el remordimiento. Terminó en un bar cercano, donde pidió una cerveza para tratar de calmarse, aunque apenas la bebió. Su mente no dejaba de repetirse la escena del restaurante. Sacó su teléfono y miró la pantalla con desesperación, esperando ver algún mensaje de Alina. Nada.
Revisó los registros de llamadas, intentando convencerse de que había una conspiración detrás, pero no encontró nada concluyente. Solo las llamadas perdidas de un número desconocido que también habían sido breves. Cuando se dio cuenta de su propio absurdo, sintió un golpe de realidad. Una ola de arrepentimiento lo invadió. Pagó la cuenta y regresó al apartamento. Para su sorpresa, al llegar encontró las luces encendidas y voces en la sala. Era la de Sarah, quien lo miró con recelo al verlo entrar. Alina, todavía con los ojos llenos de lágrimas, le dirigió una mirada fría. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sarah, protegiendo a su amiga. Vivo aquí, Sarah, respondió Isen con un suspiro. Y, quiero disculparme con Alina. Pues no pareces la misma persona de hace unas horas, contestó Sarah, sarcástica. ¿Ya se te pasó la rabia? Sarah, por favor, pidió Alina, haciendo un ademán para que la dejara hablar a solas con Isen. Sarah se dirigió a la habitación para darles un poco de privacidad, pero antes de cerrar la puerta miró fijamente a Isen y le soltó. Si vuelves a tratarla así, te juro que no me quedaré de brazos cruzados. La tensión era palpable. Isen se sentó en el borde del sofá, mientras Alina permanecía de pie, con el rostro serio. Alina, yo, no sé cómo justificar lo que hice. No hay excusas. Sé que me pasé, comenzó Isen en voz baja. Es solo que, a veces tengo miedo de perderte. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y cuando vi esas llamadas, pensé lo peor. Soy un idiota. ¿Un idiota? Eso se queda corto, Isen. ¿Te das cuenta de lo humillada que me sentí?, replicó ella, con un hilo de voz. Toda esa gente en el restaurante mirándome, juzgándome, y tú acusándome de algo que jamás he hecho. Lo sé, Isen bajó la cabeza. Prometo que haré lo que sea para enmendar este error. Por favor, perdóname. Alina no respondió de inmediato. Tenía el corazón roto y la confianza dañada. Había amor, sí, pero también mucho dolor. Finalmente, con lágrimas en los ojos, dijo. No sé si puedo perdonarte tan rápido. Necesito tiempo para pensar. Por ahora, será mejor que duermas en el sofá. Sin objetar, Isen asintió. Sarah salió de la habitación para despedirse de Alina y le dijo que podía contar con ella en cualquier momento. Antes de marcharse, le lanzó una última mirada de advertencia a Isen. Las horas siguientes transcurrieron en silencio. Alina se encerró en el dormitorio y Isen se acomodó en el sofá, intentando conciliar el sueño. Pero la culpa era demasiado pesada. Cada vez que cerraba los ojos, la escena en el restaurante aparecía con más fuerza en su mente. Los minutos se volvieron horas, y la noche se hizo eterna. Isen repasaba una y otra vez sus actos, deseando retroceder el tiempo. Pensaba en el futuro que habían planeado, la boda en un hermoso jardín, los amigos y familiares reunidos, la emoción de compartir sus votos. Ahora todo parecía desmoronarse por un ataque de celos irracional. Mientras tanto, Alina, en la habitación, no dejaba de llorar. Sentía que parte de su seguridad emocional se había hecho pedazos. Se repetía que tal vez había ignorado señales de advertencia. ¿Realmente conozco a Isen como pensaba?, se preguntaba. La noche avanzó con agonía hasta que, por fin, los primeros rayos de sol se colaron por las ventanas. Isen se incorporó con la espalda entumecida y el ánimo destruido. Necesitaba encontrar la manera de demostrarle a Alina que su amor era sincero y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para no volver a herirla. Cuando Alina salió de la habitación al amanecer, encontró a Isen todavía en el sofá, con la mirada perdida en el techo. Él se incorporó con lentitud, intentando esbozar una sonrisa que no llegó a formarse en su rostro. Ella no dijo nada, simplemente se dirigió a la cocina para preparar un café. La tensión en el ambiente era tan densa que resultaba casi irrespirable.
Sarah había dejado varios mensajes en el teléfono de Alina, preocupada por cómo habría transcurrido la noche. También el hermano de Alina, Mac, que vivía en San Francisco, le había escrito después de ver unas historias en redes sociales de algunas personas que estuvieron en el restaurante la noche anterior. La noticia de la confrontación había llegado a oídos de conocidos y familiares. El escándalo resonaba más allá de la vergüenza que Alina ya sentía. Entre sorbo y sorbo de café, Alina rompió el silencio. No puedo continuar así, Isen. Esto me está matando por dentro. Su voz sonaba cansada, frágil. Lo sé, respondió él, con un tono desolado. Y sé que todo es culpa mía. Con la taza en mano, Alina se giró para mirarlo de frente. A pesar del enojo, podía ver la desesperación en sus ojos. Recordó los buenos momentos, las risas y sueños compartidos. ¿Valía la pena todo aquello? ¿Podía perdonar semejante humillación? No estoy lista para hablar de nuestra boda. Ni siquiera sé si quiero seguir en este apartamento por ahora, confesó Alina, entrelazando los dedos alrededor de la taza. ¿Te vas a ir?, preguntó él, temiendo la respuesta. Tal vez necesite quedarme con Sarah un tiempo o buscar otro lugar. No lo sé. Pero, ahora mismo no me siento segura a tu lado. Los ojos de Isen se humedecieron. Se levantó del sofá y se arrodilló ante ella, conmovido por la certeza de que sus acciones podrían costarle el amor de su vida. Alina, por favor, no te vayas. Soy consciente de lo mal que estuve, y lo único que quiero ahora es enmendarlo. No tengo excusas. Haré terapia, hablaré con un consejero matrimonial, lo que sea. Solo, dame la oportunidad de mostrarte que puedo cambiar. Alina lo miró con el ceño fruncido. Se sentía consternada al verlo tan vulnerable. Por unos instantes, pasó por su mente la imagen de Isen en el restaurante, gritando y acusándola, y luego la imagen de él ahora, arrodillado, suplicándole que no se marchara. No lo sé, Isen. Necesito tiempo. Respondió finalmente, con un leve temblor en la voz. Una hora después, Alina decidió llamar a Sarah para contarle sus planes. Mientras tanto, Isen tomó su chaqueta y salió a la calle en busca de consejo, sintiéndose incapaz de quedarse de brazos cruzados. Se dirigió primero al café donde solía reunirse con su mejor amigo, Marcus, un neoyorquino que trabajaba como abogado. Allí, sentado en la barra, le contó a Marcus todo lo que había pasado, sin omitir detalles. Su amigo lo escuchó con atención y luego, con un gesto de decepción, le respondió: Isen, siempre supe que tenías inseguridades, pero nunca imaginé que llegarías a este punto. Lo que hiciste es muy grave, bro. Si de verdad amas a Alina, tendrás que demostrarlo con hechos concretos. Lo sé. Estoy dispuesto a todo. Pues empieza por la terapia que mencionaste. También habla con tu familia. A veces los más cercanos pueden ayudarte a ver las cosas con otra perspectiva. Isen asintió en silencio. Sintió que, por primera vez en su vida, no bastaba con pedir disculpas y esperar que el tiempo lo solucionara todo. Esto requería un cambio profundo y verdadero. Abandonó el café y caminó hasta la estación de metro, con la idea de visitar a su hermana, Nicole, quien vivía en Queens. Nicole era una psicóloga reconocida, y si alguien podía orientarlo, era ella. Mientras tanto, Alina, tras hablar con Sarah, decidió que necesitaba espacio. Tomó varias de sus pertenencias más importantes, su laptop, algo de ropa, sus productos de aseo, y se marchó al apartamento de Sarah con la determinación de no ver a Isen hasta que se aclararan sus sentimientos. La culpa y la tristeza la invadían a partes iguales, pero también el orgullo herido. Necesitaba rodearse de personas que la apoyaran y la ayudaran a recuperar la serenidad. Cuando Isen llegó a casa de Nicole, la encontró revisando algunos expedientes.
Ella lo recibió con un abrazo y una expresión de preocupación. Me enteré de lo que pasó anoche, dijo Nicole, invitándolo a sentarse en el sofá. No esperaba menos, en esta ciudad, las noticias vuelan. Isen se acomodó con gesto de cansancio. Nicole no quiso andarse con rodeos. Sé que no soy tu terapeuta, pero soy tu hermana y te quiero. Lo que hiciste con Alina es extremadamente serio. El control, los celos, las acusaciones públicas. Eso destruye la confianza. Sí, lo sé. Fue como si perdiera la cabeza. Pues debes recuperarla, Isen. La gente comete errores, pero cuando se hacen públicos y hieren a otros, las consecuencias son mayores. ¿De verdad la amas? Con todo mi ser. Entonces, deja de repetírmelo a mí y demuéstraselo a ella. Pero no con palabras ni con gestos momentáneos. Necesitas un cambio real. Piensa por qué surgieron esos celos. Trabaja tus inseguridades. Isen pasó varias horas conversando con Nicole. Salió de allí con un contacto de un terapeuta especializado en pareja y un plan para solicitar vacaciones en el trabajo, dedicando más tiempo a enfrentar sus problemas. Por primera vez, se sintió convencido de que, para salvar su relación, tendría que hacer más que rogar perdón. Debía transformarse desde adentro. Mientras tanto, en el apartamento de Sarah, Alina descansaba en el sillón, bebiendo un té relajante. Sarah le acariciaba el hombro, tratando de brindarle consuelo. ¿Sabes qué es lo peor?, comentó Alina. Sigo amando a Isen, a pesar de todo. Pero lo que hizo me hirió hasta un punto que no sé si podré superar. Tienes que darte tiempo, Ali. Nadie está obligado a perdonar de inmediato. Y no significa que seas cruel o rencorosa. Es una cuestión de autocuidado. Lo sé. Pero en el fondo, me gustaría que él entendiera de verdad el daño que hizo y que no se quede solo en lo siento, fui un idiota. Porque eso ya lo escuché. Las horas pasaron lentamente. Alina se puso al día con algunos pendientes de su boutique online, tratando de mantener la mente ocupada. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, recordaba el momento en que Isen le arrebató el teléfono en el restaurante. Ese ademán brusco, los gritos, la humillación, no podía sacárselo de la cabeza. ¿Realmente quiero pasar mi vida con alguien así?, se preguntaba. En paralelo, Isen, tras dejar a su hermana, volvió al apartamento que compartía con Alina y comprobó, con tristeza, que ella se había llevado varias cosas. Supo entonces que la situación era crítica. Se sentó en la cama, contemplando la ausencia de Alina, y se prometió a sí mismo que no se rendiría. Tenía claro que la relación pendía de un hilo, pero estaba dispuesto a agarrarse a ese último resquicio de esperanza, siempre y cuando no fuera demasiado tarde. El día siguiente amaneció frío y nublado en la ciudad. Isen se levantó temprano, con un ligero temblor en las manos al pensar que Alina podía decidir romper el compromiso. Tomó una ducha rápida y, en lugar de encaminarse a la oficina, fue directo a la dirección del terapeuta que Nicole le había recomendado. No tenía cita previa, pero esperaba que, al menos, lo orientaran sobre cómo empezar un proceso de terapia lo antes posible. Con el corazón latiendo apresuradamente, abrió la puerta de la clínica y se anunció en recepción. Se sentía vulnerable, pero también determinado. Sabía que si quería ganarse el perdón de Alina, primero debía reconciliarse consigo mismo, aprender a controlar sus demonios internos y, sobre todo, a confiar en la mujer que amaba. En su mente, se repetía una y otra vez la misma frase: tengo que hacer lo correcto. Tengo que cambiar. Era la única forma de no perder a Alina para siempre. Pasaron un par de días en los que Alina y Isen apenas tuvieron contacto directo. Él le enviaba mensajes de texto, cortos y respetuosos, solo para saber cómo estaba o recordarle que estaba yendo a terapia. Ella, por su parte, le contestaba con cautela,
No quería prolongar las conversaciones, pero tampoco deseaba ignorarlo por completo. Había un tira y afloja entre su necesidad de espacio y el amor que aún sentía. La familia de Alina no tardó en enterarse de la humillación pública. Su madre, que vivía en Seattle, la llamó muy preocupada, preguntando si debía viajar para acompañarla. Alina le aseguró que, por el momento, tenía el apoyo de Sarah y que prefería manejar la situación con calma. No quería alarmar más a nadie, aunque en el fondo sentía un gran alivio al saber que su madre estaría dispuesta a tomar el primer vuelo si ella lo pedía. Isen, por su parte, comenzó la terapia individual. El terapeuta, el Dr. Meyers, le pidió que hiciera un ejercicio de introspección. Debía anotar sus pensamientos en un cuaderno cada vez que sintiera celos o inseguridad. De esa manera, podría identificar los momentos de mayor vulnerabilidad y trabajar en su gestión emocional. No fue un proceso fácil. En más de una ocasión, Isen se sintió ridículo anotando ideas como tengo miedo de que Alina se aburra de mí o siento que no soy suficiente para ella. Sin embargo, el Dr. Meyers lo felicitó por ser honesto, recalcándole que reconocer las propias debilidades era el primer paso para superarlas. A medida que avanzaba la semana, Isen también se acercó a la familia de Alina. Habló con Mac, el hermano de ella, quien al principio se mostró muy duro. Lo que hiciste fue intolerable, Isen. Pusiste a mi hermana en ridículo. Lo sé. Estoy arrepentido y buscando ayuda para cambiar. Ella lo es todo para mí, respondió Isen con humildad. Más te vale no lastimarla de nuevo. No pienso quedarme de brazos cruzados si vuelves a comportarte así. Aunque fueron palabras duras, Isen supo que las merecía. De hecho, sintió un pequeño rayo de esperanza porque, al menos, Mac había accedido a hablar con él. Eso significaba que quizás, con el tiempo, también lograría hablar con Alina sin que ella lo rechazara. Finalmente, una tarde de domingo, Alina accedió a verlo en un lugar público, pero esta vez ella escogió el sitio, un café tranquilo cerca de Central Park. Quería evitar cualquier situación tensa y, al mismo tiempo, no quería regresar aún al apartamento que compartían. Se sentó en una mesa junto a la ventana, mirando de vez en cuando su celular hasta que Isen apareció. Él llegó con el semblante serio, aunque trató de esbozar una sonrisa ligera al verla. Gracias por venir, Alina, dijo Isen, sentándose frente a ella. Mantenía sus manos sobre la mesa, nervioso por no saber si ella le permitiría siquiera rozarle los dedos. Estoy aquí porque quiero saber qué tienes que decir, respondió ella con frialdad, si bien sus ojos denotaban una mezcla de dolor y esperanza. Isen respiró hondo y comenzó a hablar. Lo primero que quiero hacer es disculparme de nuevo, pero sé que eso no es suficiente. Estoy yendo a terapia para controlar mis celos y mis inseguridades. Entendí que nada de lo que pasó en ese restaurante fue culpa tuya. Mis miedos los arrastraba hace tiempo, y tú solo te convertiste en el blanco de mis frustraciones. ¿Y qué has descubierto en esa terapia?, preguntó Alina, con escepticismo. He descubierto que tengo un terror profundo a no ser suficiente para la persona que amo. Y cada llamada desconocida, cada detalle que me hacía sentir inseguro, me llevaba al extremo. No es justo para ti. No tienes por qué cargar con mis inseguridades. Eso es algo que debo trabajar yo. Alina se quedó en silencio unos segundos, observándolo con atención. No se trataba de absolverlo al instante, sino de entender si había un cambio real en él o si solo repetía lo que quería escuchar. ¿Crees que puedas realmente cambiar?, inquirió, con un nudo en la garganta. Estoy dispuesto a invertir todo el tiempo y el esfuerzo necesarios. Haré lo que sea, Alina, respondió Isen con sinceridad, mirándola a los ojos. La charla continuó durante casi una hora.
Alina se sinceró sobre lo herida que se sentía, sobre las pesadillas que había tenido recordando la escena en el restaurante, y expresó sus dudas sobre si sería capaz de volver a confiar en él. Isen la escuchó sin interrumpirla, algo inusual en él, que siempre había sido propenso a justificar sus actos. Al final, se despidieron con un acuerdo tácito, seguirían en contacto, pero sin presionarse. Alina volvería a su apartamento a recoger algunas cosas, y si él estaba allí, mantendrían la calma. No habría más discusiones ni exigencias de retomar la boda de inmediato. Durante los días siguientes, Isen continuó con la terapia y Alina empezó a asistir a sesiones individuales de asesoramiento psicológico. Quería trabajar sus propias heridas, procesar la vergüenza y la rabia que sentía. Además, necesitaba aclarar si todavía veía un futuro con Isen o si era mejor cerrar ese capítulo y seguir adelante por su cuenta. En uno de esos días, el hermano de Alina vino de visita. Mac aprovechó para acompañarla al apartamento y llevarse más de sus pertenencias, en caso de que decidieran no volver a vivir allí. Cuando entraron, Isen estaba guardando libros en una caja, tratando de reorganizar el espacio. El ambiente era tenso, pero educado. Isen saludó a Mac con un apretón de manos y este se lo devolvió sin mucho entusiasmo. ¿Cómo estás, Alina?, preguntó Isen, intentando sonar calmado. Bien, respondió ella, sintiendo un leve temblor en las manos. Alina se movió por el apartamento, revisando cajones y recogiendo algunas cosas que necesitaba para su trabajo. Max se quedó en la sala, atento, por si la situación se salía de control. Sin embargo, Isen no hizo ningún gesto agresivo ni un reproche. Se mantuvo en silencio, con una actitud respetuosa. Para Alina, fue un alivio inesperado. Días después, llegó el momento decisivo. Alina aceptó tener una sesión de terapia de pareja con Isen, guiados por el Dr. Meyers. Allí, en un consultorio discreto. Sentados en un sofá frente al terapeuta, se sinceraron como nunca antes. Isen relató sus miedos y aceptó la responsabilidad de sus actos. Alina expresó su dolor y la desconfianza que ahora sentía. Hubo lágrimas, reproches y, finalmente, un atisbo de comprensión mutua. La sesión terminó con la recomendación de seguir trabajando juntos y, sobre todo, de darse tiempo. El Dr. Meyers les explicó que no podían pretender borrar lo sucedido en un par de semanas, pero que si había amor y compromiso real, existía la posibilidad de reconstruir la relación. Esa noche, Alina regresó al apartamento para hablar con Isen a solas. Se sentaron en la sala, en el mismo sofá donde él había dormido tras el incidente en el restaurante. Sus manos se entrelazaron con timidez. Isen, lo que pasó no va a desaparecer de la noche a la mañana, comenzó ella con voz seria. Pero, he visto que estás haciendo un esfuerzo sincero. Aún así, no quiero presionarme a volver a la normalidad como si nada. Necesito ir paso a paso. Estoy dispuesto a seguir con la terapia, a demostrarte día tras día que puedo ser el compañero que mereces, respondió él, con un matiz de esperanza en sus palabras. Entonces, demos una oportunidad a esto, concedió Alina, esbozando una pequeña sonrisa. Después de todo el dolor, se sentía cansada de llorar y de estar en guardia. La idea de sanar lentamente y de ver un cambio genuino en la persona que amaba le daba un rayo de esperanza. Con ese acuerdo, Alina decidió pasar la noche en el apartamento, dispuesta a comprobar la nueva disposición de Isen. Aunque la herida seguía abierta, y la vergüenza todavía le pesaba al recordar la escena frente a tantas personas, su corazón anhelaba creer que la relación no estaba perdida. Ambos sabían que no habría una boda inmediata ni viajes románticos a corto plazo. Estaban en un proceso de reconstrucción, uno que requeriría paciencia, compromiso y, sobre todo, un amor real que superara los fantasmas del pasado. La ciudad de Nueva York, con su bullicio interminable y sus luces centelleantes, siguió su curso indiferente a sus problemas,
pero para Alina y Isen cada mañana se convirtió en una pequeña prueba de voluntad, un paso más en la difícil senda hacia la reconciliación. Tal vez, en un futuro no muy lejano, podrían retomar la ilusión de casarse en un jardín repleto de flores y prometerse, esta vez con mayor madurez, amarse sin celos ni temores injustificados. Por ahora, habían decidido construir un nuevo comienzo sobre los cimientos resquebrajados de su historia, con la esperanza de que el tiempo y el compromiso mutuo fueran suficientes para que el amor prevaleciera.